como ustedes saben, claro, el gobierno dentro de lo típico, ¿no? Trató de ocultar, de, digamos, demorar para no ser seguramente cuestionados los datos de la pobreza que saca normalmente el INEI. A ver, las cifras muestran lo que todos sabemos, no nos hemos recuperado después de la pandemia, pero hay una columna que yo comenté al inicio de Carlos Parodi. Él es economista, escribe en el diario Perú 21 los domingos y claro, más allá de obviamente las cifras en sí, trata de analizar por qué habría subido la pobreza en el 2023. Primero cito un poco las cifras que él menciona, que obviamente las recoge de la fuente de donde todo el mundo la recoge, que es el informe de INEI. Dice, primero, el porcentaje de pobres en Perú asciende a 29% de la población, 9.780.000, o sea, casi 10 millones de personas que, según Carlos Oliva, dice 10 millones de personas en el Perú con ingresos por debajo de los 445 soles. ¿Ok? Ese es el dato entonces que lo tenías ahí en pantalla, José, 29%. Luego dice, en el 2019 el porcentaje era de 20,2. 2019, a 5 años, con pandemia de por medio, hay que decirlo también, ha subido hasta 29. Ojo que en el 2022 era 27,5%. Es decir, ha subido también 1,5% desde el año pasado. Segundo, dice, entre el 2022 y 2023, el número de pobres aumentó en 596.000 personas. Fina cortesía de Dina Boluarte, no me venga a mí con macanas de Yacu, del clima, de la inundación. Dina Boluarte, gobierno de Dina Boluarte, ¿ok? ¿Cómo se llama? Alex Contreras, que ahora lo han premiado, creo que se va a Washington. Alex Contreras, que todavía criticó al Consejo Fiscal. Hay que ver, la verdad, la mediocridad. Luego dice, tercero, el poder de compra medido por el gasto por persona cayó en 10,1% entre el 2019 y 2023. Cuarto, entre los no pobres, esto es lo más importante, entre los no pobres, ok, uno diría la clase media, más de la mitad son vulnerables. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier situación adversa, lo que yo decía, un soplido, ni siquiera un empujón, un soplido, pasan a ser pobres. Y finalmente, no pobres sino vulnerables solo ascienden a 39,6% de la población. O sea, el 60% está o en la pobreza o a un paso de ser pobres. Y si no tienes clase media, viejo, las democracias no funcionan. Hay un vínculo directo entre tener una clase media ancha y que finalmente la democracia también sea considerada como, bien dijo Churchill, digamos, el sistema menos malo, porque claramente no es una maravilla, nada lo es. Luego dice, la principal lección que dejan los datos es que sin crecimiento no hay reducción de pobreza, más allá de lo que decían, ¿no?, las izquierdas y qué sé yo. Es cierto, tú tienes que luchar para repartir mejor, para saber en qué invertir, para generar que crezcan y que se enciendan los motores económicos, pero sin crecimiento nadie sale de la pobreza. Claro, todo el mundo decía, no, pero esas cifras engañan, etcétera. Podría ser que no, digamos, no es un tema de felicidad, no es el mundo ideal, pero sin crecimiento no hay ninguna manera de que puedas mejorar la situación. Más, en términos simples, para bajar la pobreza, dice Carlos Parodi, la economía peruana necesita crecer más de 4% anual. González Izquierdo decía algo de 6%. ¿Ok? 4 o 6%, este año en el mejor de los casos vamos a crecer a 2,3%, no te va a mover la aguja para absolutamente nada. ¿No? Y finalmente dice, y la parte que más me interesa, ¿cómo volvemos a crecer a esos números? ¿Alguna vez crecimos a esos números? Sí. Uno diría que a partir de la salida de Toledo, sobre todo en el segundo gobierno de Alan García, 2006-2011, se llegaron a esas cifras. Dice Parodi, entre el 2003 y 2011, la economía peruana creció en promedio más de 5% anual gracias a la enorme demanda por metales de China. Es decir, un factor externo a Perú permitió un fuerte crecimiento y por ende la caída de la pobreza desde más de 50% de la población a cifras cercanas a 20%. ¿Cómo puedes volver a crecer a esas tasas si es que no tiene finalmente, digamos, la demanda de metales como lo tenía China en su momento? Haciendo reformas. Esas reformas de segunda generación que no se hicieron porque Fujimori se volvió un dictador de la mano de Montesinos. Reformas que se había hecho en el periodo del 93-94. Privatizaciones, la nueva constitución, etcétera, etcétera. Desde ahí no hubo ninguna otra reforma. Y esas son las reformas que se necesitan. ¿Quién hace reformas? El Ejecutivo y el Congreso. ¿Este Ejecutivo está pensando en hacer reformas?
Ninguna. Están simplemente pensando no terminar en la cárcel. ¿Este Congreso está pensando en hacer reformas? Ninguna. Está pensando solamente cómo mantener el status quo para recibir sus joyerías. Es decir, las posibilidades de que volvamos a ese crecimiento, por el momento, son imposibles.